En 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines nombra a Ernesto Uruchurtu como regente del entonces Distrito Federal. A partir de ese momento y a lo largo de 14 años, Uruchurtu gobernaría la Ciudad de México. Lo haría creando grandes obras monumentales que transformarían para siempre el panorama de la Ciudad de México. Su primer gran obra fue la conclusión del viaducto Miguel Alemán, el cual entubaba el río de la Piedad y lo convertía en una de las vías rápidas con pasos a desnivel que recorrían la ciudad de oriente a poniente. Se amplió la avenida de los Insurgentes desde Buenavista hasta los Indios Verdes. Se crearon nuevas vialidades como Avenida División del Norte. Y se creó el primer tramo del periférico, el cual recorría desde Avenida Paseo de la Reforma y llegaba hasta el antiguo toreo de Cuatro Caminos. Llegaba el año de 1958 y comenzaba la administración del presidente Adolfo López Mateos, el cual ratificó a Ernesto Uruchurtu como regente de la ciudad. Ya en aquella década próspera de los años 50, Ernesto Uruchurtu era conocido como el regente de hierro. De manera constante creaba operativos para retirar el comercio informal de la vía pública y ordenaba la detención de indígenas vendedores de naranjas y artesanías, los cuales a su criterio obstruían la vía pública y daban una mala imagen a la Ciudad de México. En su segunda administración gestionó la construcción del Museo Nacional de Antropología, del Museo del Caracol y del Museo de Arte Moderno de la Ciudad Universitaria. De igual manera, ordenó el embellecimiento de la primera sección del bosque de Chapultepec y la creación de la segunda sección, la cual incluía 2 lagos artificiales, un puerto de lanchas y diversos kioscos para la convivencia familiar. Ya para finales de la década de los 50, la Ciudad de México se había convertido en uno de los centros económicos y políticos más grandes de América Latina, por lo cual Uruchurtu continuó con la construcción de grandes proyectos, entre los cuales se encontraba la construcción de 4 grandes mercados que fueron La Merced, Mercado de Sonora, Mercado de Jamaica y Mercado de la Lagunilla. Posterior a ello comenzó la construcción del monumental proyecto de Nonualco-Tlatelolco, un complejo de más de 100 edificios habitacionales que contarían con todos los servicios públicos. Comenzaba la turbulenta década de los 60 y con ello llegaba la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien ratificó por tercera vez en el cargo de regente del Distrito Federal a Ernesto P. Uruchurtu. Díaz Ordaz encomendó a Uruchurtu la construcción de las grandes sedes olímpicas que serían parte de los Juegos Olímpicos del año de 1968, de los cuales la Ciudad de México sería la sede. Se inició entonces con la construcción de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Se inició también con la construcción del segundo tramo del periférico, el cual conectaba Cuemanco con el centro de la Ciudad de México. Así, las sedes olímpicas tendrán una conexión total con el resto de la Ciudad de México. Corría el año de 1966 y los preparativos para la recepción de los Juegos Olímpicos continuaban. En medio de tales preparativos, un evento inesperado acabaría de forma abrupta con la carrera de Ernesto Uruchurtu a la cabeza de la Ciudad de México. El 12 de septiembre de 1966, tras la culminación de la construcción del Estadio Azteca, el presidente Díaz Ordaz ordenó a Uruchurtu que desalojara las colonias aledañas, las cuales estaban asentadas de manera irregular alrededor del estadio. En aquella madrugada, el predio de Santa Úrsula experimentaría uno de los desalojos más violentos de los que se tengan registro. La policía aparecería en punto de las 2 de la mañana y comenzaría el desalojo a golpes de macana. Hombres, mujeres y niños serían desalojados, golpeados y arrojados a las calles. No se les permitiría tomar sus pertenencias y sus chozas de madera serían quemadas. A la mañana siguiente, las voces de la prensa se levantaron. E incluso en la Cámara de Diputados, miembros de su mismo partido exigían la destitución de Uruchurtu, así como un juicio político y una investigación profunda. Tan solo 2 días después, el 14 de septiembre de 1966, Uruchurtu renunciaría después de 14 años al cargo de regente del Distrito Federal. Con ello dejaba atrás una gestión en la cual no se comprendería la Ciudad de México contemporánea, la cual guarda en sus grandes obras el nombre de Ernesto P. Uruchurtu.